Bueno, muy buenas a todos, ¿cómo están? Al igual que como hice con el primer parcial, ahora se viene el segundo y voy a tratar de contar con mis palabras para que estudiemos todos juntos los distintos textos que nos tocó leer acá en este primer cuatrimestre 2022 de la cátedra de Lettieri. Y bueno, los primeros textos van a ser el capítulo 23 y 24 del texto de Lettieri. El capítulo 23 va a hablar de Estados Unidos entre 1918 y 1945, es el periodo de la primera posguerra, y el capítulo 24 se llama La agonía del liberalismo económico, y va a hablar un poco también de este mismo periodo, más con una visión del lado de Europa. Bueno, ¿qué pasa luego de la Primera Guerra Mundial, no? Europa queda destruida, por un lado, no solo porque en su territorio se lucharon las batallas, sino también porque tuvieron un montón de bajas humanas y quedaron destruidos económicamente. Se da también un cambio de hegemonía a nivel mundial, ya que Gran Bretaña pierde su papel de primera potencia mundial y la viene a reemplazar Estados Unidos como principal potencia militar, económica, política, y va a desestabilizar el equilibrio internacional, ya que Estados Unidos va a producir sus alimentos, sus productos industriales, sus recursos naturales también los tiene. Entonces, de esta manera no necesita importar de ningún otro país. No es como Gran Bretaña cuando era la primera potencia mundial que compraba, por ejemplo, a los países subdesarrollados materias primas. No, en este caso Estados Unidos no necesita, se autoabastece, entonces genera un desequilibrio y una caída también de la Organización Internacional del Trabajo, ya que ahora los países subdesarrollados quedaron a quién le vendemos. Entonces van a empezar a desarrollar un nuevo sistema económico, un nuevo modelo que se llama industrialización por sustitución de importaciones. Es decir, van a fomentar la industria nacional para reemplazar esos productos que ya no pueden traer de afuera, porque también los países industrializados como Gran Bretaña, a los que les comprábamos, ya no producen más para exportar. Entonces pasa todo esto, también va a caer el patrón oro, y bueno, van a haber un montón de problemas, pero en Estados Unidos va a florecer la economía y la sociedad en lo que se van a llamar los años dorados o los años locos, que es como un boom de crecimiento económico y de progreso ilimitado que se da en Estados Unidos. Primero, en 1920 y 1921 va a venir un momento como de crisis, de recesión, debido a que, bueno, vuelven los soldados norteamericanos de la guerra, lo cual genera como un montón de desempleo, porque hay un montón de personas que no tienen trabajo ahora que volvieron, y además porque, bueno, este mercado de países europeos que antes estaban en guerra y tenían acuerdos para comprarle todas las cosas a Estados Unidos, ahora que terminó la guerra van rearmando sus economías, entonces ya van dejando de necesitar tanto a Estados Unidos, y Estados Unidos pierde mercados. Bueno, por todas estas cosas se da como una breve crisis entre 1920 y 1921, pero la logra sobrepasar rápido y vienen los años locos. Los años locos van a ser los años 20, van a estar estos presidentes que son republicanos, que van a ser Harding, Coolidge y Hoover, que van a tener esta idea de el aislacionismo de Estados Unidos, lo cual va a suponer que Estados Unidos no se entromete en los conflictos europeos, que esta tendencia venía desde antes, bueno, la siguen manteniendo, así como también el liberalismo del laissez-faire, que lo van a seguir teniendo también, que es esto de la economía abierta, la no intervención del Estado en lo económico ni en lo social, aunque bueno, en la práctica termina pasando que el Estado interviene económicamente en favor de las industrias y socialmente para reprimir huelgas. Las características de este periodo van a ser varias. Por un lado se impulsa la industria de los bienes durables, que son los bienes como los autos, los lavarropas, las máquinas de limpieza para el hogar como la aspiradora, todos esos bienes que son elásticos, que son los primeros que se dejan de comprar cuando hay una crisis y son los que más se tardan en reponer, en volver a comprar, porque no es como los alimentos que los consumís rápido y ya necesitas volver a comprar. Un lavarropas te dura bastante tiempo. Bueno, estos bienes son los que van a predominar en este momento. Va a ser el momento del auge de la industria automotriz, con el modelo de producción fordista, que es una nueva forma de producción en serie,
en la cual se unifican todas las cadenas de producción, lo cual abarata los costos y lo hace mucho más rápido, más eficiente. Y a su vez son productos estándares, es decir, que son todos iguales. Bueno, esta industria automotriz va a dar un montón de empleo también a un montón de otros sectores, como por ejemplo el de los neumáticos, el del plástico, los vidrios, todo lo que es mecánico, y también le va a dar una gran importancia a todo el sector construcción. Se van a construir puentes, caminos, esto va a llevar a la urbanización también, al paso de las áreas rurales a las ciudades, van a crearse los primeros rascacielos, y toda esta industria de la construcción también va a ayudar al fomento de fábricas. Las fábricas y las empresas se van a concentrar en grandes corporaciones, van a surgir los grandes mercados, los grandes comercios, los primeros shoppings, se va a dar esta acumulación de riquezas, ¿no? También por otra parte va a haber una ampliación y diversificación del ámbito laboral, ya que la mujer va a ser incluida en el mundo del trabajo. Esto se da a raíz de que las mujeres ahora tienen más tiempo libre, porque con todo esto de los avances tecnológicos, como por ejemplo el teléfono, que te permite hacer pedidos desde el hogar, o los aparatos de limpieza que permiten una limpieza más fácil y rápida, les da mucho tiempo libre, por lo cual empiezan a ingresar en el mercado laboral. Y bueno, esto va a generar un gran cambio en la organización y en el modo de vida de las familias también. Va a estar un montón la industria del entretenimiento. Bueno, esta es la época también del consumo masivo. Es una sociedad basada en el consumo. Va a estar muy fuertemente implementada la publicidad en esta época. Va a generar también cambios en los gustos de la gente. También se va a dar un cambio en la dieta, ya que los lácteos, las frutas y las hortalizas van a reemplazar a lo que serían los cereales como el trigo y el maíz. Bueno, como dije antes, el gobierno va a establecer una política impositiva regresiva, lo cual significa que no va a haber mucho gasto público ni mucha intervención del Estado, y además el único sector que se ve al margen del progreso, es decir, que no prospera en esta época, es el sector de la agricultura. Entonces tenemos a un Estados Unidos muy heterogénea, ya que tenemos el norte, que son los que apoyan todos estos cambios, que son más republicanos, y por otro lado está el sur, que eran los más religiosos, los más racistas, los más conservadores quizás, que estaban en contra de todo esto, lo consideraban como algo muy desenfrenado. Bueno, entonces los años 20 divinos, todo genial, hasta que ¡pum!, viene la crisis de 1929, que va a contar Lethierry. Es una crisis producto de la caída de la bolsa de Wall Street, que va a traer un periodo conocido como la Gran Depresión, que va a durar 3 años, hasta 1932. ¿Qué cuenta Lethierry? Que se da por dos cuestiones. En primer lugar, por la especulación financiera. ¿Qué pasa en esta época? Bueno, me olvidé de contar también que en los años 20 es la época de compras en cuotas y los créditos, así masivamente. Y también la gente empieza a invertir en la bolsa de valores y en el sistema accionario. ¿Qué pasa? La gente empieza a comprar y comprar acciones las compran a un precio y cuando aumenta de precio lo venden. Y esto daba como confianza, porque la gente sabía, bueno, va a seguir subiendo, entonces compro ahora y después lo vendo cuando suba. Entonces con la confianza la gente compraba y la bolsa subía. ¿Y qué pasa? Llegó un punto en el que el valor de la bolsa está tan alta que no se coincidía con lo que era la economía real, con la capacidad que de verdad había económicamente en Estados Unidos. Entonces lo que pasa es que empieza a haber problemas por eso, porque no era real. Entonces en un momento empieza a generar desconfianza, porque por ejemplo uno empieza a deber, entonces ya afecta a todos los demás que tenían acciones, y se hace como una cadena, como un dominó que van cayendo uno atrás del otro. Entonces la bolsa va bajando y va generando a su vez cada vez más desconfianza de esta burbuja especulativa que se iba haciendo, porque la gente quería vender porque ya no le convenía, iba vendiendo y la bolsa iba bajando hasta que se desplomó. Y otra cosa que dice Lethierry es que como Estados Unidos tenía medidas tan liberales de un Estado que no interviene, lo que pasa es que no había nadie que controle a los bancos y a todas las empresas que fomentaban también esta especulación financiera. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Nada, cae la bolsa de valores de Wall Street y se da la crisis económica que trae toda esta gran depresión que se va a expandir por Europa y también va a afectar después a todo el resto del mundo.
Lethierry nos va a contar de las tesis que van a hablar de las causas estructurales de esta crisis de 1929. Y primero tenemos a la tesis marxista, que es la de la sobreproducción, que va a decir que en el mercado había una oferta tal de bienes que no coincidía con la capacidad de absorción de la población, es decir, quedaban sobrantes los productos, porque ya eran tantos, con este sistema fordista de producción en masa, habían tantos bienes que la verdad que sobraban y ya no había mercado que lo pueda absorber. Porque a su vez, con la acumulación de plusvalía, es decir, de capital, los trabajadores se empobrecieron, entonces tampoco tenían capacidad de adquirir, ¿no? Como poder adquisitivo para comprar todos estos bienes que sobraban. Para el marxismo la solución sería el estado de bienestar, es decir, una redistribución de la riqueza que permita que todos tengan capacidad de adquisición para poder comprar todos estos productos que quedan ahí sobrantes, digamos. Después está también la tesis neoclásica, que va a decir que la crisis se da por un desfasaje entre la oferta y demanda, es decir, un desfasaje entre la mano invisible del mercado y el ahorro interno. Después está la tesis monetarista, que dice que el problema no es de la economía real, sino del mercado. La causa de la crisis vendría a ser las malas políticas monetarias que implementó el Estado, ¿no? Esto de no intervenir y no chequear a los bancos y a las empresas, por ejemplo, que fomentaban la especulación. Después también tenemos la tesis keynesiana del subconsumo, que a diferencia del marxismo, que hacía énfasis en la inversión, esta va a hacer énfasis en el consumo privado. Va a decir que, bueno, aumentó la producción de bienes durables, aumentó la industria, pero no aumentó el consumo de la gente común, porque no aumentó el poder adquisitivo tampoco. Y eso generó la saturación del mercado de los bienes durables. Para salir de esta crisis, decía, hay que estimular el consumo y para eso hay que hacer crecer la demanda agregada, lo cual aumentaría justamente la inversión y también el consumo. Y finalmente tenemos la teoría neo-keynesiana, que va a hablar del patrón oro, va a decir que las causas de esta crisis se deben a que las potencias, los países, se ataron a un tipo de cambio fijo. Bueno, en cuanto a las consecuencias de la caída de la bolsa en la crisis de 1929, tenemos que, por un lado, bueno, se trajo esta gran depresión, como dijimos, que duró 3 años y afectó al sector industrial, de la construcción y también a la agricultura. Y por otra parte también trajo deflación, trajo mucho desempleo y huelgas, trajo la quiebra de un montón de bancos y empresas, bajó la productividad y el comercio internacional y eso hizo que los países se cerraran, trataran de proteger sus mercados internos y este proteccionismo a su vez trae en países subdesarrollados como América Latina la consolidación del sistema de industrialización por sustitución de importaciones, ya que como todos estaban concentrados en sus mercados internos, había que hacer la propia industria nacional para contrarrestar estos productos que antes se traían de afuera. Además se va a dar una contracción del crédito y la salida del patrón oro y van a comenzar a aparecer estas ideas del estado de bienestar que vienen de la mano de Keynes. Él va a hablar de aumentar el gasto público para dar subsidios, beneficios a los trabajadores, va a permitir agrupaciones sindicales y no las va a reprimir, le va a dar mucha prioridad a los trabajadores y al bienestar de la sociedad, justamente por eso se llama estado de bienestar. Va a tratar mucho la educación, la seguridad de la gente. En lo que se refiere a la intervención del Estado, va a permitir que éste se meta en temas económicos. Además de la acción social, también impulsaba políticas de pleno empleo y trabajo en situaciones de copresencia. Fomentaban la igualdad de los trabajadores, no la competencia. Va a darse lo que se conoce como economía mixta, ya que había un poco de economía que se dice proteccionista, había intervención del Estado, pero también seguían algunas cosas del liberalismo, obviamente, como por ejemplo la inversión extranjera de capitales y un poco de apertura también había, porque bueno, es Estados Unidos, ¿no? Nunca va a ir 100% en contra de sus creencias, no iban a cerrarse y hacerse todo proteccionistas porque sería como el socialismo, con una fuerte intervención del Estado en todos lados. Y estas medidas del estado de bienestar se van a empezar a dar a partir de los años 40 y los antecedentes van a ser los New Deals, que se van a dar en el gobierno de Roosevelt y van a ser como
Un antecedente que, aunque es medio fallido, va dando cuenta de un cambio de ideología en Estados Unidos, un paso de ser liberalismo laissez-faire a tener una economía mixta donde se permiten algunos elementos que serían más bien catalogados como socialistas. Porque ahora el Estado se acepta como un interventor necesario y se dan cuenta que el capitalismo no es infalible, que tiene sus fallas y que puede ser perjudicial si no se va reformulando, ¿no? Estos planes del New Deal vendrían a ser un nuevo pacto con la sociedad y van a tratarse de la intervención del Estado hasta que la economía pueda volver a florecer y el mercado pueda volver a autorregular por su cuenta. El primer New Deal lo que va a tratar es de regular y controlar más los bancos y las empresas. Va a crear también el Fondo para la Reconstrucción Financiera. Va a ser una ley para los arrendamientos de la agricultura que no va a funcionar. También va a ser un proyecto para bajar el desempleo y la construcción de obras públicas que tampoco va a funcionar. Y por último va a ser una ley de recuperación nacional para incentivar la inversión que tampoco va a salirle bien. Por lo que podemos decir que este primer New Deal falla bastante. Con el segundo New Deal les va mejor porque se da un giro a la izquierda. Hay ahora alianzas con sindicatos, fuertes políticas antitrust y también una política impositiva que es más progresista. Se crea el Comité Nacional Temporal, se crean leyes antitrust, como dije antes. Ya no se apunta más a fragmentar las corporaciones, sino que se acepta que es necesario que acumulen riquezas porque eso también lleva a que toda la economía en su conjunto mejore. Y también, bueno, se da esto del Estado interventor en las relaciones laborales, que esto es una gran ruptura con el liberalismo del laissez-faire que venía desde antes. Va a dar leyes de seguridad social y salario mínimo y va a estar, por ejemplo, también la ley Wagner para afiliación a los sindicatos. ¿Por qué no funcionaron tanto estas medidas del New Deal en su conjunto? Bueno, porque a Estados Unidos le costó aceptar que todo su pensamiento de liberalismo puro tenía fallas. Les costó cambiar y hacer una transición a una economía más mixta. Y eso se puede ver en el primer New Deal, que era como más liberal, que falló más, en relación con el segundo, que hizo un giro más a la izquierda y funcionó mejor. En 1937 hay otro antecedente del estado de bienestar, que es una recesión económica. No llega a ser una crisis, pero bueno, en un momento de dificultades, y el Estado lo que hace es aumentar el gasto público, lo cual es una medida también keynesiana y del estado de bienestar. Ya va mostrando cómo va cambiando esta mentalidad y va tomando medidas como para hacer reflotar su economía, pero que van cambiando todo su paradigma anterior y toda su forma de pensar a la economía y al capitalismo. Sin embargo, la salida a la depresión y a toda la crisis generalizada va a darse con la Segunda Guerra Mundial, con toda esta parte de la industria bélica. Eso va a reactivar la economía, va a dar un montón de puestos de trabajo, toda la preparación del rearme va a ser muy positiva en ese sentido económico. Y ahora pasando al capítulo 24, que se llama La agonía del liberalismo económico, y ahora ya sabemos por qué, porque en este periodo va a ir cayendo el modelo liberal anterior y va a dar paso al estado de bienestar. Ahora nos vamos a concentrar más en Europa, qué pasa en la primera posguerra. Bueno, como había dicho antes, Europa queda destruida no solo en su territorio por las pérdidas humanas que tuvo, queda también destruida económicamente y básicamente el único país que va a estar un poco mejor va a ser Francia, porque se va a aprovechar con el Tratado de Versalles que le hicieron a Alemania, que había sido el perdedor o uno de los perdedores. Francia va a aprovechar ese tratado para extraer de Alemania la mayor cantidad de recursos y dinero posibles y los usa en su economía. Por lo tanto, después de Estados Unidos, el segundo país que mejor se encontraba y que mayores reservas de oro tenía era Francia. Inglaterra estaba detonada, no podía recuperarse económicamente, tenía bastantes deudas y la libra, como vimos, se hizo inferior al dólar. Alemania, bueno, estaba
peor todavía, tenía hiperinflación, inestabilidad política, tenía todos los problemas como consecuencia de haber perdido la guerra y del duro tratado que le hicieron las potencias vencedoras. Y esto, sumado a un miedo al comunismo muy fuerte que se va a dar en Europa en esta época, va a llevar a que en Alemania, en Italia, en Portugal, en España, en varios lugares de Europa asuman y lleguen al poder totalitarismos, fascismos, gobiernos de ultraderecha que van a ser muy fuertes en esta época, ¿no? Va a pasar el gobierno de Hitler, el gobierno de Mussolini, la dictadura de España. Y la crisis económica del capitalismo también generó que los países se hagan cada vez más proteccionistas porque, bueno, querían salvar sus mercados internos. Cortan un poco relaciones con Estados Unidos y con el resto de los países y, bueno, cae también el comercio internacional. Y cada país, a su vez, busca soluciones diferentes a la crisis. Inglaterra, por ejemplo, adopta medidas más ortodoxas, más antiguas, que no le funcionan, y esto es una muestra de que, bueno, todo lo que venían haciendo hasta ahora, capaz le venía funcionando, pero ahora cambió todo el contexto y ya esas medidas antiguas no les sirven más. Francia recurrió a la devaluación del franco, de su moneda, para tratar de estar más competitiva en el mercado y sacar a flote su economía. Alemania no puede recuperarse sola, pero a partir de 1924, con el Plan Dawes, Estados Unidos le da financiamiento económico y eso le permite a Alemania llegar a una nueva fase con más crecimiento bajo el gobierno de Hitler, con subvenciones estatales. Y bueno, ya vamos a ver más adelante que va a poder gradualmente comenzar a rearmarse. Por otro lado, en Italia está el gobierno de Mussolini, que pone un Estado corporativo y primero trata de modernizar, de apelar a todo esto de la industria y del crecimiento para ser avanzado como el resto de los países de Europa, pero no le sale muy bien y termina tirándose para el lado agricultura. Desde 1935, Italia va a tener como una actitud muy expansionista y bastante militar. Y la crisis de los años 30 también se extendió de Estados Unidos a Europa, que bueno, dependía bastante de Estados Unidos financieramente. Aumentó un montón el proteccionismo por parte de todos los países europeos y aumentó también las fricciones y los boicots y el tratar de competir en el poco mercado que quedaba. Hubo una restricción de las importaciones y una caída del comercio, ¿no? Y el poco intercambio entre países se daba a través de acuerdos bilaterales o de prioridad, como por ejemplo el clearing, que establecía precios máximos para la exportación y la importación, y se va a dar también un acuerdo tripartito entre Estados Unidos, Inglaterra y Francia, que va a ser como el primer registro internacional de las paridades que va a haber y en el cual acuerdan no competir devaluando sus monedas. Así que bueno, eso es todo lo que más o menos les habla en estos dos capítulos. Está un poco fusionado, yo lo dividí porque habla de Estados Unidos y Europa un poco en todos los capítulos, en ambos, pero más que nada en el 23 habla de Estados Unidos y en el 24 habla de todo lo que es Europa. Ojalá les sirva y nos vemos en el video que viene. Chau, chau.